A continuación vamos a darle una bienvenida al señor Tomás Schuk. Él nos va a hablar sobre el acceso al financiamiento ágil y especializado, la clave para crecer en el mercado global. Tomás es cofundador de Fincargo, es una fintech colombiana especializada en financiamiento de comercio exterior para pymes latinoamericanas. Tomás es ingeniero industrial, tiene una maestría en negocios internacionales y cuenta con más de 20 años de experiencia en logística y comercio internacional, particularmente en Latinoamérica y en Asia. Antes de construir Fincargo, Tomás fundó y lideró diversas agencias de carga en Colombia, en México y en Estados Unidos, y además fue director de la naviera Maersk para diferentes países en Latinoamérica y el Caribe. Así que vamos a recibirlo, por favor, con un fuerte aplauso. Tomás, bienvenido. Aló. Buenos días a todos. Es un honor estar acá. Muchas gracias a Rosemary por la invitación, a Copy, a todos los presentes. El día de hoy les voy a hablar del financiamiento en el comercio exterior, alternativas de financiamiento. Nosotros somos Fincargo, somos una empresa que financia y se especializa en financiamiento para MIPYMES, para pymes en comercio exterior. Ese es el granito de arena que nosotros queremos poner en el mundo. Hoy en día estamos en Colombia, estamos en México y nosotros creemos que debemos democratizar el acceso a financiamiento a todas las empresas que hacen parte de ACOPI y las empresas que hacen parte de otros gremios. Hoy en día la banca tradicional tiene, digamos, algunos tipos de accesos y nosotros queremos expandir y ser una alternativa más a esos accesos de financiamiento. Esto es un poquito el nuevo mundo. Ustedes han oído de Rappi, han oído de Uber, han oído de todas estas, lo que se llama startups. Esto es una startup. Fincargo es una startup, tiene financiamiento de fondos privados, tiene financiamiento de fondos externos y lo que hacemos nosotros es especializar en comercio exterior, en financiamiento de comercio exterior para MIPYMES. Eso es lo que nosotros hacemos, el granito de arena que nosotros queremos poner. Yo llevo 25 años viajando el mundo en diferentes puestos directivos, he sido empresario muchos años, llevo más de 12 años siendo empresario y esta es, digamos, una de las empresas, o esta es la empresa que hoy en día estoy liderando, en donde me siento muy orgulloso porque ya van a ver un poco de números. Hoy tenemos a nuestro amigo Robinson de ECO que está aquí, el cual estamos haciendo operaciones con ellos y esperamos empezar a hacer operaciones con muchos de ustedes. Este es un poquito, antes de hablar de financiamiento directamente, vamos a hablar de lo que está pasando en el mundo, qué está pasando en las cadenas de comercio exterior, qué pasó los años de la pandemia. En los años de la pandemia lo que pasó fue que el mundo se volvió loco, el mundo no sabíamos qué iba a pasar, todo el mundo estaba encerrado en la casa y pasó, por ejemplo, que en Estados Unidos el gobierno empezó a dar subsidios y subsidios y subsidios y subsidios y la gente no podía salir de la casa y el consumo se empezó a incrementar porque tenía una cantidad de dinero y no podía salir de la casa, no podía viajar. Entonces el comercio exterior en la pandemia creció más del 20%, que es una locura en países como Estados Unidos. El comercio exterior creció a nivel mundial, aunque el mundo estaba paralizado, el comercio exterior a nivel mundial creció más del 1%, pero en países particularmente como Estados Unidos creció a más del 20%, en México creció todo lo que es paquetería, todo lo que es Amazon, todo lo que es entregas, creció impresionante y se generó pues una incertidumbre en las cadenas logísticas. Aquí podemos ver al final de la gráfica, en el 2022, esto es las cadenas logísticas, esto es un indicador de la presión de las cadenas logísticas. Esto tiene mediciones de costos laborales, de entregas de inventario, costos de manufactura, precios de consumidor. Esto es un indicador a nivel mundial de la Reserva Federal del Banco de Nueva York. Y este indicador muestra que durante muchos años hemos estado, digamos, con unas cadenas de suministro en donde no ha habido la presión que hubo en la pandemia. O sea, cuando ustedes ven esa gráfica del 2021, 2022 allá, es que el mundo colapsó.
China cerró sus puertas, las fábricas cerraron sus puertas y el mundo colapsó totalmente. Y a nosotros en Colombia nos afectó. A nosotros en Colombia no llegaban las cosas, los que han sido importadores y exportadores no había contenedores, los fletes, ahorita vamos a ver, todos esos indicadores estaban por las nubes y eso al final afecta en los precios de consumidor. Nosotros somos un país primordialmente y tristemente importador, pero ese es digamos, una recurrencia en toda Latinoamérica. Somos países importadores. Entonces, todo lo que pasa en el mundo, lo que pasa en China, lo que pasa en Estados Unidos, nos afecta en el día a día de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, este índice, lo interesante que muestra es que ya al final se está empezando a normalizar. Ya al final está empezando, las cosas están volviendo otra vez a la normalidad. Estamos volviendo otra vez a indicadores del 2018, la presión está empezando a bajar y eso es muy importante para entender que los costos logísticos, que son un componente entre el 18 y el 35% de las importaciones de los productos, están empezando a bajar. Este es mirando el sistema particularmente naviero. Entonces, la primera gráfica muestra la confiabilidad en horarios. Si ven esta gráfica del 2022, estamos empezando a tener una confiabilidad de horarios un poquito más, pero no solamente el mundo se volvió más lejano, sino más costoso y las cosas no sabíamos cuándo iban a llegar. Entonces, los que eran importadores pedían algo a China y no sabían si iba a llegar en un mes, en 2 meses, no sabíamos cuándo iban a llegar las cosas y era eso una realidad. Hoy en día la confiabilidad está empezando otra vez a volver a niveles buenos. En el 2021 y 2020, 2019, 2021 y 2020 empezó la confiabilidad a bajar y ya está empezando a estabilizarse un poquito más. Igual los retrasos de las navieras, que está medido en días, pues que una naviera se retrase una semana en llegar al puerto de Barranquilla, al puerto de Cartagena, al puerto de Buenaventura, eso es el costo de un barco una semana en poder llegar a puerto. Estos son elefantes blancos costosísimos. El costo de una semana de combustible personal, de la demora de carga, de cualquier cosa, son costos, digamos, que pueden, digamos, paralizar a un país. Aquí vemos la capacidad de transporte marítimo y las demandas que se están empezando a estabilizar. Si vemos antes del 2020, de julio del 2020, digamos, la demanda más o menos con la capacidad de los barcos se estaba encontrando. ¿Eso qué significa? Eso significa que más o menos los barcos están llenos más o menos al 85%. Un barco que llega a Barranquilla, un barco que llega a Cartagena desde Asia, un barco que llega a Buenaventura, más o menos está lleno al 85 al 90%. Lo que pasó en la pandemia es que la gente, de nuevo, perdón la expresión, se volvió loca comprando, sobre todo en Estados Unidos, en otros países, el consumo creció, las remesas crecieron y empezamos a ver que la capacidad de los barcos era inferior a la demanda. ¿Eso qué significa? Que los barcos estaban llenos y un flete que generalmente a Buenaventura, de China a Buenaventura pasa de $1,000 a $11,000, $12,000, $13,000, $14,000. O sea, los fletes marítimos empiezan a multiplicar 12, 13 veces, lo cual es absolutamente insostenible. Y lo que pasaba con las navieras, que uno les decía, oiga, ¿por qué siguen subiendo los precios? Me decía, los barcos siguen llenos, y seguían llenos a Colombia, seguían llenos a México, seguían llenos a todos los países. Me decían, Tomás, los barcos siguen llenos, nosotros seguimos subiendo los precios y los barcos siguen llenos. Entonces, las navieras el año pasado hicieron más dinero del que hicieron acumulado en los últimos 10 años. En un año, en un trimestre, en 2, 3 trimestres, la naviera Maersk, para la que yo trabajé 7 años, hizo más dinero de lo que hizo durante los últimos 10 años, porque los fletes se multiplicaron por 10. Valga la aclaración que durante muchos años estuvieron sufriendo, durante muchos años el sector naviero estuvo muy, digamos, muy afectado y los índices y los evitas de las navieras tenían un crecimiento a veces negativo.
Entonces aquí vemos esa subida de la que les estaba hablando, del índice de fletes internacionales. Este índice pues es un poquito lo que le estaba mencionando, $1,500. Fletes a Barranquilla, a Cartagena llegaron a niveles de $20,000, $18,000, cuando un flete normal puede estar alrededor de $6,000, $4,000 a Barranquilla, Cartagena. Y a la costa de Buenaventura alcanzaron, como les dije, $12,000. Esto es absolutamente, digamos que esto al final del día van a ver cómo afectan los índices de consumidor y en la inflación. Esto es, pues digamos, algo que tenemos que tener en cuenta, y afortunadamente hoy, con los niveles inflacionarios que vamos a empezar a tener, pues esto se está empezando a normalizar, lo cual es mejor índice para el comercio exterior, para los que quieren importar y exportar. Las tarifas de Asia, como les mencioné, si vemos la gráfica del 2022, empieza a dar una caída desde 13,000 hasta ahorita, hoy en día están los $2,000. Esto es una locura, y de nuevo, esto nos afecta absolutamente a todos, seamos importadores, no seamos exportadores. El comercio exterior de Colombia, tenemos 3-1 en importación, el comercio exterior de Colombia es absolutamente importador. Las pymes traemos principalmente de Asia, por eso esta gráfica es importante para mencionarla, y aquí es donde nos afecta directamente a todos nosotros. Esta gráfica es muy importante que entender, y es el efecto inflacionario de las diferentes commodities y cadenas. Entonces, en la primera parte vemos el efecto inflacionario en la subida del precio del petróleo. ¿En cuánto tiempo se ve ese precio, esa afectación del precio inflacionario? Entonces, cuando hay una subida del precio inflacionario en petróleo, a los 2 meses vemos el efecto. Entonces, sube el precio del petróleo, guerra en Ucrania, lo que sea, van a subir el precio del petróleo, y en 2 meses vemos el efecto inflacionario en nuestra economía. En los commodities suben los precios de los commodities, y a los 7 meses vemos el efecto inflacionario que tienen, digamos, en nuestra economía. Y por último, la logística, que estamos enfocados hoy en esta charla en el comercio exterior, lo vemos al año, vemos los efectos al año. O sea, ese flete que subió a Estados Unidos, a Colombia, a Europa, porque subió a todas partes, ese efecto inflacionario, hoy lo estamos empezando a ver, esos fletes, ese efecto inflacionario que vimos hace un año. Y eso afecta directamente el IPC, eso afecta directamente en los precios de consumidor, el salario mínimo, absolutamente todo afecta este efecto inflacionario. Entonces, si aumentamos los precios de los fletes 10, 12 veces, pues vamos a ver que esto tiene un efecto en nuestra economía profundamente. Entonces, hoy en día, ¿qué está pasando? Hoy en día no sabemos qué va a pasar. Hoy lo que sí sabemos es que hay una incertidumbre, o por lo menos ese es el mensaje que yo les traigo. Hay una incertidumbre y hay que estar preparados para la incertidumbre. Estados Unidos, en teoría, está entrando en una recesión técnica. Tenemos la guerra de Ucrania, en donde la guerra de Ucrania es importantísima porque por Rusia y por Ucrania pasa el 17% del comercio mundial. Por el espacio aéreo pasa, de Rusia a Ucrania pasa el 17% del comercio mundial. La mayoría de fertilizantes son producidos acá. Todos los cereales, una cantidad de commodities se producen en estos países. El 70% de fertilizantes que van para Brasil los producen en Rusia. El 70%. Nosotros es alrededor del 20%. Entonces, cuando el precio de los fertilizantes sube, que está por las nubes, si algunos de ustedes están en la industria de los fertilizantes, pues esto tiene un efecto importante. Entonces uno dice, ¿por qué me afecta la guerra en Rusia? Definitivamente nos va a afectar en los precios de subida de los alimentos, nos va a afectar, es toda una cadena. El mundo está totalmente y cada vez está más unido. Los costos energéticos, claramente, Rusia tiene un componente importante en el tema de petróleo, y pues si cierran las llaves y Estados Unidos les pone todas las restricciones que les pone, pues definitivamente tenemos una afectación en todo el precio de
gas, petróleo, y que al final del día tiene una afectación en los precios del petróleo, y nosotros somos un país principalmente exportador energéticamente hablando, y esto tiene un efecto muy fuerte en esto. La proyección de la demanda mundial, hoy en día supuestamente la demanda mundial está bajando. Estados Unidos, que es el país de mayor consumo del mundo, está decrementando sus pedidos en más del 20%, lo cual es fuerte, y vamos a ver seguramente un año 2023 donde la demanda a nivel mundial se empieza a bajar y toca estar preparados para eso. No sabemos qué va a pasar con China. China es un país que, como sabemos, hace lo que quiere, tiene política de cero COVID, en cualquier momento vuelve a cerrar su país, vuelve a cerrar sus fábricas, y eso puede pasar en cualquier momento. Y las tasas de intervención de los bancos centrales y el costo de financiamiento hoy en día está subiendo. Nosotros directamente siempre estamos mirando qué está pasando en Estados Unidos, qué está pasando con la FED, y hoy en día es importante entender qué está pasando con los bancos centrales, pero las tasas de interés están subiendo, la inflación, digamos, está subiendo, pero hay que bajar un poquito ese consumo en Estados Unidos, sobre todo que nos afecta a nosotros directamente. Estas son algunas estadísticas de Latinoamérica. Latinoamérica tiene un rezago en el comercio internacional impresionante, y estas cifras son muy preocupantes porque está totalmente demostrado que las empresas que exportan o importan son empresas más rentables, son empresas que tienen mayor sostenibilidad, son empresas que generan mayor rentabilidad, son empresas que generan más, digamos, sostenibilidad, empleabilidad en todos sus canales. Y nosotros llevamos estancados desde los 70s, y estas cifras hoy en día no cambian. Entonces el 6%, o sea, nosotros, Latinoamérica comercia el 6% del comercio mundial, solamente el 6%, no hacemos nada más, el 6%. De ese 6%, solamente el 14% es intrarregional, o sea, que negociamos con nuestros vecinos, el comercio intrarregional LATAM. Y Colombia, solo el 1%, menos del 1% de empresas exportan, menos del 1% de empresas, o sea, las empresas somos el motor de la economía, menos del 1% exportan y menos del 3% importan. O sea, tenemos que realmente es un tema serio, porque tenemos que ver cómo incentivamos más el comercio exterior, y es un poquito lo que Fincargo quiere hacer. Fincargo quiere dar ese acceso a financiamiento a las MIPYMES para comercio internacional. Entonces, 90% de las transacciones en comercio exterior requieren financiamiento. Lo que quiere decir es que si usted quiere importar o exportar, tiene que tener fuentes de financiamiento. Y 1 de cada 2 solicitudes de crédito son rechazadas. Entonces nosotros aquí identificamos un problema y dijimos, nosotros queremos ser parte de esa solución, y por eso creamos Fincargo. ¿Cuáles son las barreras para acceder a ese financiamiento internacional? ¿Qué es lo que encontramos nosotros? Encontramos que no hay buena información, asimetrías en información, no se conoce bien la información. Nosotros entendemos el comercio exterior, de dónde vienen los proveedores, para poder financiar las instituciones, o nosotros que somos una alternativa debemos conocer esta información. La capacidad de tener redes internacionales cada vez está más limitada, los bancos cada día están más limitados en sus conexiones internacionales, la complejidad en las operaciones, o sea, digamos, todo lo que significa analizar un cliente es complejo, analizar un cliente que importa o exporta es complejo, y se requiere de demasiada información, de tener información internacional. Y los tiempos de respuesta, si ustedes piden un crédito, señores, que yo estoy importando, tengo 2 contenedores en el agua, la banca tradicional hoy en día no tiene la capacidad para entender eso, y es donde nosotros queremos entrar a solucionar eso. Y las garantías, pues siempre, cualquier persona que preste dinero, sea tradicional, no tradicional, pues tiene garantías. Nosotros, digamos, trabajamos con otro tipo de garantías. Entonces, Fincargo es una fintech, lo que se llama hoy en día una fintech, por eso les estaba hablando de una
somos una startup, somos una empresa de financiación con tecnología. Eso es una fintech. Financiamos con tecnología y estamos especializados en el comercio exterior. Integramos el mundo del comercio exterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, digamos, vemos que agarramos data alternativa, crucemos más de 200 bases de datos, cruzamos data alternativa y vemos de dónde trae el importador, de dónde trae, cuál es el proveedor, cuál es la partida arancelaria, cuál es el puerto, cuál es el impuesto, cuál es el historial del proveedor, estados financieros. Cruzamos esas 200 bases de datos y entendemos que el importador o el exportador tiene garantías reales, tiene contenedores en el agua que ha invertido, tiene carga en producción, tiene un inventario, tiene carga en una zona franca, tiene una cantidad de garantías alternativas, los cuales si entendemos el mundo del comercio exterior, las podemos utilizar de una manera bien, son activos literalmente en el agua, un contenedor en el agua es un activo en el agua, es una inversión en el agua. Y nosotros agarramos esas garantías logísticas y usamos esos colaterales logísticos como garantías. Nuestros tiempos de respuesta son, nosotros asignamos créditos, cupos de créditos en 72 horas y después giramos en 24 horas. O sea, si ustedes hoy en día entran a nuestra plataforma, meten los papeles, todo digital, que lo pueden meter, en 72 horas nosotros les estamos aprobando un cupo de crédito, aprobamos cupos de crédito hasta de $1 millón. Entonces, pues estamos haciendo, digamos, eso. Y tenemos alianzas con diferentes agentes, operadores logísticos, agentes de zonas francas, agentes de carga. Tenemos diferentes alianzas con puertos para poder integrar a estos operadores logísticos dentro de la cadena para poder apoyarnos en toda la cadena logística. Entonces, ¿cuál es el proceso rápidamente de un importador? ¿Y cuáles son los tiempos de un importador? Si ustedes ven arriba a la izquierda, pues un proveedor y producción, pues empiezan el día 0, ustedes hacen un pedido en el día 0 y la producción más o menos se demora entre 30 y 60 días. Eso es lo que se demora la producción. Y ustedes en ese momento tienen que tener financiamiento para esa mercancía. Después viene el transporte internacional, que son desde China otros 30 días, ya vamos en 90 días. Y después tienen que hacer todo el proceso de nacionalización, que son una semana, y después tienen que hacer toda la logística nacional. O sea, el importador que trae desde Asia, para este ejemplo, tiene 120 días desde que pide la mercancía hasta que la tiene disponible para vender. 120 días, empiezan el día 0, 30 o 60 días de producción, dependiendo de más 30 días de transporte desde China o más, todo el proceso de nacionalización y transporte hasta la fábrica. Nosotros hoy en día empezamos por partes y hoy en día estamos financiando mercancía y fletes. Esto es lo que estamos haciendo hoy en día. Y más adelante vamos a empezar a financiar lo que es toda la parte de tributos, toda la parte de impuestos y después vamos a empezar a financiar transporte terrestre y vamos a empezar a financiar última milla y todo lo que significa toda la cadena logística. O sea, queremos apoyar a los importadores a financiar absolutamente toda la cadena logística para apoyarlos en todo. El proceso del exportador no es diferente, pero el proceso del importador tiene que empezar comprando materia prima, tiene que empezar en producción, hacer la logística, transporte nacional y muchas veces le empiezan a pagar hasta 120 días. Entonces, de nuevo, cualquier proceso de importación, exportación requiere financiamiento o requiere pues tener acceso a capital importante. Y es importante tener acceso a financiamiento. Entonces, ¿cuáles son los reales beneficios que nosotros le damos a nuestros clientes? ¿Cuáles son los reales beneficios? O sea, ¿para qué nos usan nuestros clientes? Nuestros clientes nos usan cuando ustedes tienen acceso a capital, tienen capacidad de soñar. Cuando uno tiene acceso a capital y acceso a capital inmediato, tiene capacidad de mejorar sus negociaciones con sus proveedores. De decir, señor, yo le voy a pagar no 30% anticipo, sino le voy a pagar 60% anticipo, deme un descuento. El que tiene el dinero
realmente pone las condiciones. Capital para crecer, en vez de pedir un contenedor, piden 2 contenedores, en vez de pedir a un solo proveedor, pueden pedir a otros proveedores. Capacidad de reacción. En la logística internacional, algo siempre puede pasar, que el contenedor, que el proveedor, que el chino, que el COVID, que se varó el buque Evergreen, que cualquier cosa puede pasar. Entonces esa capacidad de reacción es importantísima y ese acceso a capital rápido es importantísimo para nosotros. Y aprovechar oportunidades de negocio. Siempre hay oportunidades de negocio y el importador y exportador necesita plata ya. Él no se puede esperar porque va a perder la producción, va a perder la temporada de Navidad, va a perder la temporada escolar, va a perder cualquier cosa. Entonces necesita dinero para poder hacerlo ya. Estos son un poquito los números de Fincargo que queremos compartir con nosotros. Llevamos más de un año operando, hemos hecho más de 700 operaciones de financiamiento. Como les dije, estamos en Colombia y empezando operaciones en México. Y estos son indicadores que realmente nos ponen muy, muy felices. El 62% de nuestras empresas que han trabajado con nosotros han aumentado el valor de sus importaciones. Han aumentado en 62% el valor de sus importaciones en comercio exterior. Ha aumentado en 32% el número de operaciones. O sea, tener acceso a capital, hemos podido tener un impacto en estas empresas en 32% el número de sus operaciones. Y han podido diversificar sus números de proveedores, entonces han aumentado en 27% el número de sus proveedores internacionales. Entonces, han podido soñar, como digo, han podido llegar a decir, aumento mis operaciones, aumento mi negocio, aumento mi número de compras, puedo acceder a más mercados de capital, puedo acceder a más proveedores y eso es realmente lo que nosotros queremos hacer. Estos son algunos comentarios de algunos de nuestros clientes en donde les queríamos compartir, en donde dice: Fincargo nos ha permitido obtención de mejores precios de materias primas, con mis proveedores ampliación de la capacidad de compra y aumentado mis ventas en un 15%. Eso es Say Unicorn Textil Internacional. Fincargo nos dio la oportunidad de apalancarnos financieramente para abarcar nuevos productos, ampliar la línea de producción y hoy estamos vendiendo 30% más gracias a esto. Entonces realmente necesitamos, Fincargo es una de las alternativas de financiamiento, que hoy hay en el mercado. Mi invitación es a que pregunten, a que las busquen, porque hoy en día hay más posibilidad de tener acceso a capital, hoy en día hay más posibilidad de tener acceso a financiamiento y como les dije, está absolutamente comprobado. Las empresas que importan y exportan tienen mayor sostenibilidad, las empresas que importan y exportan tienen la capacidad de poder acceder a más empleabilidad, a más financiamiento. Bienvenidos. Entonces, los invitamos a que conozcan a Fincargo. Fincargo estamos en el salón virtual, estamos en la página virtual. Estos son nuestros números de contacto. Como les digo, es importante tener acceso a financiamiento. Es importante tener acceso a financiamiento rápido. Nosotros somos una fuente de financiamiento rápido. Y pues nada, les doy las gracias a todo el público. Gracias.